Bienvenidos a este nuevo tutorial, creación paso a paso de formularios de Google aplicados a la educación secundaria. Lo que se pretende con este video es que el docente pueda crear exámenes o evaluaciones a través de esta herramienta para posteriormente enviarla a sus alumnos a través de una cuenta de correo. Debemos dar por sentado que el docente debe contar con una cuenta de Gmail y debe conocer la herramienta Google Drive. A partir de esto, comenzamos con el trabajo a realizar. Primero, debemos acceder a la herramienta de Google Drive. Para eso, desde el botón que se encuentra en la portada de la página de Google Apps, hacemos un clic y seleccionamos el icono de Google Drive. Accedemos a dicha herramienta donde nos podremos loguear. En este caso, como yo ya estuve autentificado, ya me sale mi cuenta. Coloco mi contraseña y ahí puedo acceder a la nube de Google Drive. Para crear un formulario de Google Drive, nos vamos a posicionar en la carpeta en la cual deseamos crear dicho formulario. En este caso, yo ya me encuentro en la carpeta donde deseo crear el formulario. A modo de ejemplo, el formulario que vamos a crear va a ser algo similar al siguiente. Hemos decidido tomar una materia en particular, para este caso TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación, y preguntas al azar referidas a la materia. Es decir, el formulario que vamos a crear va a ser algo similar al siguiente, con distintos tipos de pregunta, el cual será enviado a los alumnos. Para simplificar aún más el video, hemos creado un archivo que contiene todo el cuestionario y el tipo de pregunta de cuál o el tipo de campo el cual va a ser utilizado en el Google Form o en el formulario de Google. Esto ya lo veremos más adelante. Para crear el formulario, como decíamos, nos posicionamos en la carpeta que deseamos crear el formulario, hacemos un clic en el botón Nuevo, posteriormente en el botón Más y elegimos Formularios de Google. Para esto se abrirá una nueva pestaña con un formulario vacío. Ahora pasaremos a explicar algunas de las herramientas que tiene Formularios de Google. Primero, en la parte superior izquierda es donde colocaremos el nombre del archivo. Luego tenemos todo una sección donde se completará y se irá creando dicho formulario. También contamos con algunas herramientas, por ejemplo, paleta de colores, donde definimos el color que deseamos que tenga el formulario. También contamos con otra herramienta o otro botón que es vista previa. Desde este botón, el usuario, en este caso el docente, podrá ver cómo sus alumnos van a, valga la redundancia, ver dicho formulario. Si hacemos un clic, se abrirá una ventana nueva con el formulario sin las opciones de edición. También también Google Drive cuenta con un botón que es configuración,
desde el cual se puede configurar parámetros de dicho formulario que vamos a crear. Por ejemplo, en la pestaña General tenemos un apartado o una opción que dice recopilar direcciones de correo electrónico. Esto lo que hace es, una vez que el usuario o el alumno, en este caso, completa el formulario, va a recibir las respuestas y esto se puede configurar que las reciba siempre a la respuesta o que pueda solicitarlo una vez que finalice de completar dicho formulario. Por defectos, estas funciones están desactivadas. Yo suelo activarlas dependiendo el tipo de formulario que realice. Requiere acceso. Esta otra opción, limitar a una respuesta, por defecto también está deshabilitada. No suele utilizarse demasiado porque si la activamos, sí o sí, los usuarios, en este caso los alumnos, deben contar con una cuenta de Gmail. De no contar con una cuenta de Gmail, no podrán realizar el cuestionario, el formulario o el examen, como se quiera decir. La suelo también dejar desactivada porque muchos alumnos cuentan solamente con una cuenta de Hotmail, por ejemplo. Las personas que respondan podrán editar después de enviar. Esta en algunos casos se suele necesitar activada y en otros casos no. Y la última, ver un gráfico de resumen de la respuesta que realizó el alumno en este caso. También por defecto está desactivada, para algunos les va a convenir activarla, para otros no. Pasamos a la pestaña Presentación. La pestaña Presentación hace referencia a cómo se va a presentar dicho formulario, en este caso a los alumnos. Podemos tildar mostrar barra de progreso. La opción mostrar barra de progreso lo que hace es, nos va a mostrar una barrita donde se va a ir completando de color verde a medida que el alumno o el usuario vaya avanzando en su respuesta. ¿Cómo se van a ver las preguntas del formulario? Tenemos esta opción que es orden aleatorio. Por defecto está desactivada, algunos suelen activarla para que salgan de manera aleatoria las preguntas. Después mostrar vínculo para enviar a otra persona. Si una vez que complete el formulario queremos que se muestre un vínculo de ese formulario para que el alumno lo pueda enviar a otra persona, por defecto también está desactivado. Y mostrar un mensaje de confirmación. Por defecto, el mensaje de confirmación es: se ha registrado su respuesta. Uno puede tildar aquí y cambiar el mensaje de confirmación. Por ejemplo, has completado tu evaluación. El docente se comunicará contigo a la brevedad. O ponerle Q1 de C. Después tenemos otra opción, otra pestaña, perdón, que es cuestionario. En esta pestaña lo que podemos realizar es convertir dicho formulario en un examen con nota. Esto por el momento no lo vamos a ver a esta pestaña. Una vez que terminamos de configurar dicho formulario, hacemos un clic, terminamos de configurar todos los parámetros, todas las opciones de las distintas pestañas, hacemos un clic en guardar. Luego tenemos un botón enviar, que lo veremos más adelante, y también otro botón con más opciones que son crear una copia del formulario, moverlo a otra carpeta dentro de Google Drive, mover a papelera para eliminarlo, obtener un vínculo de prellenado, imprimirlo, agregar colaboradores si deseamos que, por ejemplo, en el caso de la educación secundaria, un tutor, un docente tutor, lo podemos agregar como colaborador para crearlo.
editar secuencias de comando y complemento. Estas dos opciones no suelen utilizarse mucho. Eh, Hay muchísimos complementos para formularios de Google que son aplicaciones extras que sirven para agregarle más funcionalidades a los formularios. No suelen utilizarse para un usuario final o en este caso para un docente. Dentro del formulario, dentro de la sección de edición del formulario propiamente dicho, vamos a encontrar una barra de botones donde uno puede agregar preguntas, agregar textos, agregar imágenes, agregar videos y agregar secciones. Las que puedo detallar ahora es, por ejemplo, agregar secciones. Secciones hace referencia, por ejemplo, si lo aplicamos a lo que estamos referido a la escuela secundaria y a una materia dada, por ejemplo, que tengamos en un mismo formulario varios temas tratados. Entonces, esos temas lo podemos dividir por secciones. Entonces, agrupamos las preguntas de ese tema en una sección, las preguntas de otro tema en otra sección y así sucesivamente. Para este ejemplo no utilizaremos la herramienta secciones. Se los muestro y después la elimino como quedaría. Abre una nueva sección y uno puede acá mismo agregar más preguntas. La voy a eliminar porque en este caso no la utilizaremos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser prellenar el formulario que va a tener este formato. Se decidió tomar una materia al azar para ejemplificar de manera más sencilla cómo funciona dicha herramienta y para facilitar al docente que pueda interpretar eh, la mayoría de las funciones de formularios de Google. Voy a abrir en la pestaña donde tengo el texto de todo el formulario y los tipos de preguntas y las voy a ir pasando al formulario a modo que quede como lo vimos a este. Bueno, primero tenemos el título. Primer examen TIC. Copio el título. Voy al formulario y lo pego. Le voy a borrar los paréntesis para que quede más prolijo. Y este título, algo que me olvidaba de decirles es que por defecto los formularios, una vez que uno empieza a editar, se van guardando de manera automática. Entonces, este título también le voy a poner de nombre, lo voy a utilizar para el nombre del archivo. Lo copio y lo pego aquí. Voy a agregar una descripción del formulario que lo tengo detallado aquí. Pasamos a la descripción, como dijimos. Descripción del formulario, examen, tecnología de la información y la comunicación. Copio el texto, paso al formulario y pego en la sección descripción del formulario, pego el contenido. Ahora pasamos a lo siguiente. Insertar un video de ejemplo sobre TICs. Hemos decidido insertar un video al azar sobre TICs, nada más que para demostrar cómo se inserta un video y cómo se puede utilizar en dicha herramienta formularios de Google. Copio el enlace del video,
voy a insertar o agregar video. Me va a aparecer para buscar el video o bien para insertar la URL. En esta pestaña inserto la URL del video. Yo copio un poquito más, lo borro, inserto la URL del video y le doy en seleccionar. Si vemos en el formulario que ya está creado, el video tiene un título. Copio ese título, lo pego al título del video, que son las TICs, y el video se encuentra centrado. Para centrar el video, nos posicionamos sobre el mismo video y nos van a aparecer las opciones que tenemos sobre ese video. Le hacemos un clic y elegimos la opción centrar. Hasta aquí ya hemos agregado el video. Pasamos a lo siguiente, insertar un campo fecha, tipo de fecha. Ingrese la fecha que realizó el examen. Pasamos al formulario, vamos a agregar pregunta, definimos el tipo de pregunta, que son todos estos: respuesta breve, párrafo, opciones múltiples, casillas de verificación, lista de pegable, escala, lineal, cuadrícula de opciones múltiples, fecha y hora. Para este caso seleccionamos fecha. Las demás opciones las vamos a ir detallando a continuación cómo pueden ser configuradas. Elegimos la pregunta o el texto que el alumno queremos que vea en ese campo. Para este caso era ingrese fecha en que realizó el examen. Lo completo. La definimos como obligatoria a la pregunta, es decir que el alumno siempre debe completar esta para poder enviar el formulario, si no, no va a dejar enviar el formulario. Desde esta sección se define como obligatoria. Todas las preguntas tienen también más opciones, desde los tres puntitos que se encuentran en la parte derecha inferior. Podemos seleccionar agregar una descripción, incluir hora, incluir año, y todas las preguntas tienen distintas opciones. También podemos eliminarla si es que no la deseamos, y también podemos duplicarla. Para este caso no necesitamos estas dos herramientas. Pasamos a agregar la otra pregunta. Campo nombre y apellido del alumno. Copio el texto. Tipo de respuesta breve. Agrego una pregunta. El tipo de respuesta, respuesta breve. La pregunta, la pego, nombre y apellido del alumno. También la hacemos obligatoria. Y en tipo de respuesta breve veamos que tenemos más opciones. Una es que se le puede agregar una descripción, que nos va a aparecer otro campo más para dar en detalle qué es lo que se pretende con esta pregunta. La voy a desactivar. O validación de datos. Validación de datos es configurar qué parámetros se pueden ingresar en dicho campo. Para este tipo de pregunta lo vamos a desactivar también a validación de datos, porque nombre y apellido no es demasiado complejo el campo nombre y apellido, por eso no vamos a validar esos datos. La definimos obligatoria, dijimos. Pasamos a la siguiente pregunta: dirección de correo electrónico. Copio el texto, agrego la pregunta, pego el título y nos fijamos en tipo de respuesta, también como respuesta breve, obligatoria,
Y acá sí vamos a definir una validación. Como sabemos, todos los correos electrónicos tienen el símbolo arroba. Entonces vamos a validar que el campo que ingresen en dirección de correo electrónico sea un mail. Seleccionamos las opciones para las preguntas, elegimos validación de datos y dentro de las validaciones seleccionamos que sea tipo texto y que contenga dirección de mail. Con esto ya estamos diciendo que sí o sí van a tener que cargar una dirección de mail. Pasamos a la siguiente pregunta y campo, curso o división. Copiamos el texto, agregamos la pregunta, pegamos el texto, dijimos que era respuesta breve, que es obligatoria y que no tiene ningún tipo de validación. Por lo tanto, pasamos a la siguiente pregunta. Ahora vamos a lo que es el cuestionario en sí. Comenzamos con la primera pregunta sobre la materia que elegimos al azar. En este caso, tecnología de la información y la comunicación. ¿Qué significan las siglas TIC? Decidimos hacer que la pregunta sea opciones múltiples y que también sea obligatoria. Primero copiamos el título de la pregunta. Agregamos la pregunta, pegamos el título, elegimos la opción del tipo de respuesta que sea opciones múltiples y comenzamos a agregar las distintas opciones que las tengo en el texto. Técnico informático computacional, pego la primera opción, vuelvo, pego la segunda opción, vuelvo, pego la tercera opción, y por último copio la última respuesta posible. Es esta. Agrego otra pregunta y la pego. Como les había dicho, decidimos esto de copiar y pegar para resumir el video, porque si tendríamos que estar tipeando todo, el video sería muy extenso. Bueno, este tipo de pregunta es opciones múltiples, también es obligatoria, no requiere ninguna validación y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué importancia consideran importante el uso de las TIC en la educación? Copio la pregunta, agrego una pregunta, pego el título de la pregunta, decidimos que sea escala lineal de 1 a 5, agrego el tipo de pregunta, o sea, selecciono el tipo de pregunta, escala lineal, selecciono de 1 a 5, no requiere ninguna etiqueta opcional, no requiere ninguna descripción tampoco, entonces, pero sí requiere de que sea obligatoria. Selecciono que sea obligatoria y paso a la siguiente pregunta. ¿Cuáles de los siguientes servicios web utiliza? Web 2.0 utiliza. Copio la pregunta, me vuelvo al formulario, agrego una pregunta, pego la pregunta, elijo que sea casilla de verificación,
y cargo las distintas opciones. Facebook, agrego las demás opciones, agregar una opción, Twitter, agrego la siguiente opción, agrego la siguiente opción, agrego la siguiente opción, y como vemos tenemos una última opción que es otro. Para esto, este tipo de preguntas tiene un botón en azul que dice agregar otros y ya lo agrega automáticamente. Este tipo de pregunta tampoco requiere validación, solo que sea obligatoria y no requiere de ninguna de las opciones que pueden ser utilizadas. Pasamos a la siguiente pregunta. La copiamos, agregamos la pregunta, el título de la pregunta y tenemos que el tipo de pregunta va a ser cuadrícula de opciones múltiples y también va a ser obligatoria. Entonces, la cuadrícula de opciones múltiples se va a ver de la siguiente forma. En el formulario que ya tenemos realizado se va a ver de la siguiente forma. O sea, el alumno lo va a ver de la siguiente manera. Lo va a ver así. Y el alumno puede elegir una opción por fila, por cada fila. Este tipo de preguntas son muy utilizadas en lo que son formularios de Google. Pasamos a copiar. Vamos a ver qué tiene para definir filas y para definir columnas. Las opciones de filas y las opciones de columnas. Primero vamos a copiar lo que son las opciones de columna. De acuerdo, columna 1, columna 2, ni de acuerdo ni en desacuerdo, columna 3 en desacuerdo, columna 4 no lo sé, se me agregó una columna más, el no lo sé va en la 4. No sé. No sé. Y elimino las demás que agregué por error. Algo que me olvidé de decirle, todas las preguntas, las opciones siempre tienen una opción que es una X, que es para eliminarlas. Y ahora paso a agregar las opciones de fila de esta pregunta. Las afirmaciones, digamos. Copio la primera afirmación, pego en la fila 1 y así sucesivamente. Copio la segunda, pego en la segunda fila, copio la tercera,
Como dijimos, este tipo de pregunta tiene que ser obligatoria y veamos si le podemos dar alguna validación. Si se le puede agregar una descripción. Solo se permite una respuesta por columna y ordenar las filas aleatoriamente. Ninguna de estas opciones las necesitamos, así que para este caso no agregamos ninguna opción para esta pregunta. Pasamos a agregar la siguiente pregunta. Indique cuál de las siguientes actividades realiza sin dificultad. Agregamos la pregunta. Perdón, no la copié. Agregamos ahora sí la pregunta. Que sea de tipo casilla de verificación. Casilla de verificación. Y cargamos las distintas opciones. Opción 1, opción 2, la agrego. Y así con los distintos tipos de opciones. También que sea obligatoria. Decidimos que sea obligatoria. Y pasamos a la siguiente pregunta. La agregamos. ¿Usó o integró algún recurso digital, video, imágenes, texto, para trabajar? Y elegimos que sea del tipo lista desplegable. Lista desplegable. Y las opciones van a ser nunca, alguna vez, y acá está mal, pero es no lo sé. Siempre. Me equivoqué, es la opción siempre. También requerimos que sea obligatorio. Bueno, una vez que hayamos terminado dicho formulario, podemos ver cómo va a quedar o cómo va a ver el alumno dicho formulario. Para eso, como les expliqué anteriormente, desde el icono vista previa, que es un simbolito de un ojo, se abre en una nueva pestaña y nos muestra cómo veremos el formulario. También vemos cómo quedó embebido el video, que en muchos casos es muy útil esto. En muchos casos es muy útil. Cierro la pestaña de vista previa y paso a explicar algunas cuestiones que pueden ser muy útiles con respecto al botón enviar. Bueno, con respecto al botón enviar, vamos a encontrar tres pestañas, una con un sobrecito que es enviar por. Primero lo que podemos hacer es por correo electrónico y agregamos aquí los usuarios o destinatarios, o en este caso alumnos, a los que se los querramos enviar, el asunto, el mensaje y si queremos que dentro del mismo mail se incluya el formulario. Después lo que podemos hacer es obtener un vínculo
o un enlace a dicho formulario. Hacemos un clic y tenemos el vínculo, que por lo general suele ser demasiado largo ese vínculo, por eso tenemos una opción que dice abreviar URL. Lo que hace es acortarnos la dirección donde se encuentra el formulario. Tenemos un botoncito que dice copiar y desde aquí podemos copiar el enlace. Por ejemplo, yo tengo copiado el enlace, abro una nueva pestaña, lo pego y también accedo al formulario. Ese enlace puede ser enviado a través de un mail, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de la herramienta que el docente prefiera utilizar a los alumnos. Y la última opción, no muy útil para este caso que se planteó, es decir, para la aplicación en escuela secundaria, pero sí se los muestro, que es la opción de obtener un código HTML para que ese formulario lo podamos embeber en nuestra página de internet, si es que contamos con una página de internet. Estas son básicamente las funciones básicas de formularios de Google. Como somos nosotros los que editamos el formulario, en este caso el docente que edita el formulario, va a encontrar una opción o una pestaña en la sección de edición que es respuestas. Aquí, en esta sección, el docente, una vez que haya enviado todas, una vez que haya enviado a todos sus alumnos el link o el formulario en el correo o como decidió enviarlo, y que los alumnos hayan completado dicho formulario, va a ver la cantidad de respuestas que obtuvieron o que obtuvo, o bien la cantidad de alumnos que respondieron dicho formulario. Por ejemplo, voy a abrirlo en una pestaña vista previa y voy a responder uno para ver cómo obtengo las respuestas. Completo el formulario, fecha que ingresó el examen, la fecha de hoy, 21, nombre y apellido, Taborda Leandro, dirección de correo electrónico, fíjense cómo va validando el campo, porque le pusimos validación de datos a este campo. La división, le pongo séptimo A. ¿Qué significan las siglas TIC? Tecnología de... Voy completando la respuesta. Considero importante el uso de las TIC en la educación, pongo 5. ¿Cuáles de los servicios web utiliza? Bueno, utilizo todos y otros también, por ejemplo ¿qué otro servicio puede ser? Prezi. Continúo con las respuestas. Bueno, esto lo hago al azar porque es solo para demostrar. Indique cuáles de las siguientes actividades realiza sin dificultad. También lo voy a hacer al azar porque es solamente para demostrar. Y elijo otra respuesta. Una vez que terminé, le doy en enviar. Se ha registrado su respuesta. Y ahora volvamos a la pestaña de administración y vamos a ver que obtuvimos una respuesta. En el formulario de Google nos va a mostrar aquí arriba la cantidad de respuestas que vamos obteniendo y un resumen de dicha información, donde podremos ver
que nos da alguna serie de gráficos para poder hacer estadísticas de las respuestas. Y también tenemos varias opciones más. Por ejemplo, crear una hoja de cálculo con las respuestas. Si hacemos un clic aquí, lo que vamos a hacer es crear una hoja de cálculo en la misma carpeta que se creó el formulario, y esa hoja de cálculo va a contener todas las respuestas que los alumnos respondieron. También tenemos más opciones, que es descargarlo, recibir notificaciones nuevas, seleccionar destino de las respuestas, imprimir la respuesta o eliminar todas las respuestas. Les voy a mostrar cómo crear la planilla de cálculos, que a la vez también puede ser descargada y la podemos abrir con, por ejemplo, Excel. Creo la planilla, creo una hoja de cálculo. Crear una hoja de cálculo, le seleccionamos o tipeamos el nombre, en este caso primer examen, TIC, respuesta, lo pone automático, pone el nombre que le pusimos al formulario y le agrega respuesta. Esto lo hace de manera automática. O seleccionar hoja existente. Por lo general no suele ser utilizada, suele siempre seleccionarse la primera y la creamos. Ahora se va a abrir de manera automática la hoja de cálculo con la respuesta, en este caso la que respondí solo yo, y así el docente puede ver todas las respuestas representadas en una tabla. Si vamos a la carpeta donde creamos la hoja de cálculo, también vamos a encontrar, si vamos a la carpeta donde creamos, quiero decir, el formulario, también vamos a encontrar que se creó la hoja de cálculo. Bueno, con esto damos por finalizado dicho video tutorial. Espero que se haya podido entender lo que se quiso demostrar, y aclarar que esto puede ser utilizado para cualquier asignatura. En este caso fue pensado para la materia TIC, pero puede ser utilizado con cualquier materia, y y tiene muchísimo potencial, y es una herramienta gratuita. Muchas gracias, hasta luego, hasta el próximo tutorial.